¿Cómo están? Saludos cordiales tengan todos ustedes. Este video me permito presentar bajo el título Derecho Penal del Enemigo. Cabe mencionar que el contenido íntegro de este video ha sido tomado bibliográficamente del libro Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal del Ciudadano, de la autoría del doctor Juan Carlos Huanca Molina, de quien y de cuya obra mencionaré al final de este video los datos para que ustedes puedan adquirirlo, puedan tenerlo. Ya entrando en el contexto de lo que es el derecho penal del enemigo, tenemos que establecer en un inicio algunas consideraciones generales, en el sentido de entender que el derecho penal del enemigo surge como una postura teórica en la dogmática penal que justifica la existencia de un derecho penal y de un derecho procesal penal sin las garantías individuales. En realidad, este llamado derecho penal del enemigo sería uno que se apartaría de los fines ordinarios del derecho penal, es decir, se apartaría de la reafirmación del ordenamiento jurídico o de la norma infringida conforme a la ideología de la llamada actualmente prevención positiva, de la prevención especial rehabilitadora o de reinserción social. En suma, podemos decir que se trataría más bien de una legislación de lucha, una legislación de guerra contra el enemigo, cuyo único fin sería buscar su exclusión. Asimismo, debemos mencionar que el derecho penal del enemigo es la regulación jurídica de la exclusión de los enemigos, la cual se justifica en cuanto estos son actualmente no personas y conceptualmente hace pensar en una guerra cuyo alcance limitado o total depende de todo aquello que se toma de ellos. El derecho penal del enemigo optimiza la protección de bienes jurídicos, mientras que el derecho penal del ciudadano optimiza las esferas de la libertad. Si queremos realizar una aproximación teórica a lo que vendría a ser el concepto y la base central del pensamiento del derecho penal del enemigo, necesariamente tenemos que ir a estudiar el pensamiento de Gunther Jacobs, quien es un penalista alemán y quien por primera vez menciona al derecho penal del enemigo en un congreso de penalistas alemanes celebrado en Frankfurt en mayo de 1985 bajo el título de Criminalización en el estado previo de la lesión del bien jurídico. En una primera instancia, Gunther Jacob señala que el derecho penal del enemigo surge como una construcción relacionada estrictamente con la anticipación de la punibilidad. De alguna manera, nos plantea que el derecho penal del enemigo es un conjunto de normas que al correr la frontera de la criminalización a estados previos a la afectación del bien jurídico, salta barreras de lo que se debía ser un derecho penal respetuoso de las garantías ciudadanas. Así, Jacobs expresa que el derecho penal del enemigo se trata del restablecimiento de una condición del entorno aceptable por medio de la naturalización de aquellos que no ofrecen una garantía mínima cognitiva. Este derecho trata de la regulación jurídica de una exclusión. Los individuos son actuales, no personas. Indagando en su verdadero concepto, el derecho penal del enemigo es, por lo tanto, una guerra cuyo carácter limitado o cuyo carácter total depende de cuánto se toma al enemigo. Siendo así, no importa la entidad del bien jurídico protegido, porque en realidad no hay más bien jurídico protegido que el statu quo, la norma por el hecho de ser norma con total independencia de sus fundamentos racionales. Para el derecho penal del enemigo, para el pensamiento de Gunther Jacobs, se debe rendir fidelidad a la norma sin cuestionamiento. No hay alternativas a la obediencia, no hay espacio alguno para la discrepancia y la diferencia. Se le dice al ciudadano que si quiere seguir siendo persona y tratado como tal, en lugar de verse reducido al trato que recibe un animal,
tiene éste que seguir siendo obediente, pues aquel que se comporta de manera permanente por fuera del pacto social no recibirá tratamiento dentro de él. Así la persona es el destino de expectativas normativas correspondientes a roles, porque ser persona significa tener que representar un papel. Por tanto, este derecho será aplicado declarando la guerra a las no personas, los enemigos, aquellos que no presentan seguridad cognitiva de funcionar dentro del marco normativo o que se encuentran separados de él en forma permanente. Cabe mencionar además que los enemigos no son efectivamente personas. Por lo tanto, no pueden ser tratados como tales, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas. En resumen, podemos decir que enemigo es todo aquel que con sus comportamientos o con sus actitudes diverge de la propensión a la obediencia con que se delimita al ciudadano. Y en cambio, el ciudadano es el que de hecho obedece o que en general quiere obedecer a todas las normas del sistema. Si bien alguna vez puede caer en ocasionales desfallecimientos de este propósito o en errores aislados que lo hagan ser incongruentes con él, por eso el delincuente no meramente ocasional o irreflexivo no es ciudadano. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, aquello que habría que demostrar antes que nada es precisamente el estatus de enemigo, pues al constituirse como no persona, éste ya no se configura como un sujeto, sino meramente como un objeto del derecho. Bajo todos esos criterios ahora mencionados, veamos en qué consistiría o cuál sería la definición de derecho penal del enemigo. En ese sentido, tendríamos que manifestar que el derecho penal del enemigo lo podemos definir como la nueva corriente del derecho penal moderno que busca reprimir, castigar y perseguir de manera eficaz y con mucha dureza a quienes han cometido alguna transgresión que afecte o ponga en riesgo bienes jurídicos consagrados o bienes jurídicos tipificados en el Código Penal. Bajo esta definición, veamos cuáles son las características principales del derecho penal del enemigo. En primer lugar, se constata un amplio adelanto de la punibilidad, es decir, que en este ámbito la perspectiva del ordenamiento jurídico penal es prospectiva, es decir, es un punto de referencia, es el hecho futuro, en lugar de, como es habitual, retrospectiva, ¿no? Como un punto de referencia o el hecho cometido. En segundo lugar, una segunda característica es que las penas previstas son desproporcionadamente altas. Una tercera característica es que las garantías procesales son relativizadas o incluso en algunos casos son suprimidas. Otra característica del derecho penal del enemigo es que ésta sigue otras reglas a diferencia del derecho penal que es propio de un Estado de Derecho. De la misma forma, otra característica podemos decir es que el derecho penal del enemigo busca garantizar la seguridad de la sociedad y no la tutela de los bienes jurídicos. Así se evidencia un uso de la violencia en nombre de la seguridad nacional. Otra característica que podemos encontrar es que se desconoce el estatus de persona a determinados individuos. En ese sentido, un no persona que como tal no merece tratamiento jurídico alguno, pues va a tener una sanción especial frente a determinados peligros. Se trata principalmente de una defensa frente a peligros. Esto es un derecho preventivo, tanto policial como del orden, pero no de un derecho garantista. Como ustedes pueden ver, la teoría, el planteamiento del derecho penal del enemigo seguramente causa polémica al nivel de lo que viene a ser el derecho penal y las corrientes que se tiene dentro de ella. Amén de todo esto, el libro Derecho Penal del Enemigo y Derecho Penal del Ciudadano, además en su contenido, nos va a presentar
parte de lo que viene a ser dos preguntas fundamentales. ¿Es el derecho penal del enemigo una influencia novedosa? Una segunda pregunta que nos plantea es: ¿el derecho penal del enemigo una fantasía dogmática orientada al futuro? También otro cuestionamiento que se tiene es si la sociedad respecto a las políticas criminales, ¿cuál va a ser su conducta frente a la seguridad civil? Por otro lado, también vamos a encontrar en el contenido del libro del doctor Huanca Molina la contraposición del derecho penal del enemigo con el pluralismo jurídico que también está inserto en la constitución política del Estado boliviano, por supuesto. Asimismo, vamos a encontrar el derecho penal del ciudadano, así como también el derecho penal del enemigo en el contexto del derecho penal internacional. Como ustedes pueden ver, el derecho penal del enemigo en la teoría y en la doctrina es amplia, pero asimismo, esta amplitud ha sido cooptada y resumida en la publicación titulada Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal del Ciudadano, de cuyo texto hemos extraído todo el contenido de este video. Les invitamos a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Finalmente, dejo en pantallas la dirección y el contacto del autor del libro Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal del Ciudadano, para que ustedes puedan contactarse con él y puedan tener este interesante libro que contiene doctrina, contiene la teoría de lo que viene a ser este derecho penal del enemigo, derecho penal del ciudadano. Agradeciéndoles profundamente por su atención, les agradecemos hasta un nuevo video. Muchísimas gracias.